Hola, en este video veremos cómo manipular memoria. Entonces, y haremos una pequeña introducción a los punteros, y con el uso de punteros podemos manipular memoria dinámicamente y crearemos un arreglo dinámico. Por lo que nuestros objetivos será hacer uso de punteros y con los punteros hacer uso del paso por puntero en funciones, y por último vamos a crear ese arreglo dinámico. Si recuerdan, hemos manipulado arreglos de tamaño fijo. Con el arreglo dinámico lo que podemos hacer es que ese arreglo fijo se convierta en un arreglo en el que vaya creciendo cada vez que insertemos información en ese arreglo. Entonces, yo aquí ya tengo un código en el cual pues voy a crear una variable. Por ejemplo, la variable a, que es igual a 12, podemos decir que esa es una variable común y corriente. Si queremos utilizar esa variable, lo único que hacemos es pues llamarla, ¿no? Por ejemplo, si queremos imprimirla. Esa variable está almacenada en una dirección de memoria. Para obtener la dirección de memoria utilizamos el operador ampersand antes de la variable. Eso nos va a retornar la dirección de memoria. Si compilo esto, me va a imprimir este primer cout, que en este caso es el valor de 12, y después me va a imprimir una dirección de memoria. Si observan, viene el 0x indicando que lo que imprime es un valor en hexadecimal. Generalmente las direcciones de memoria están representadas en esa base numérica. Entonces se podría decir que lo que me regresa la persona es un puntero. ¿Qué hace un puntero? Un puntero es una variable que guarda una dirección de memoria. Esto quiere decir que guarda un valor en donde está alojado o está almacenado un valor. Y ese valor lo podemos modificar desde diferentes lugares con esa dirección de memoria. Se puede decir que la ventaja de los punteros es que podemos manipular información utilizando directamente la memoria del sistema operativo. Por ejemplo, voy a crear una función antes del main que se llame modificar y reciba un entero. Hasta lo que hemos visto en estos videos, hemos utilizado el paso por referencias. Las referencias son un poco parecido a los punteros, nada más que las referencias no mandan o no almacenan la dirección de memoria, sino son sinónimos de las variables que están guardadas en cierta dirección de memoria. En este caso, si yo quisiera crear una función para modificar una variable, antes podríamos decir que utilizamos el ampersand, que es como se utiliza en C, C++ o lenguajes de alto nivel. Si estuviéramos en C puro, lo que tendríamos es que mandar un puntero. Colocando el asterisco en la definición, estamos diciendo que A va a ser un puntero. Eso quiere decir que lo que va a hacer es recibir la dirección de memoria. Y lo que vamos a hacer es que a esa A le va a incrementar un valor. Entonces, lo que comúnmente hacemos es a esa variable incrementarle a 1, pero si lo utilizamos de esta manera, A es en este caso pues un puntero, y lo que haré aquí es incrementar como la dirección de memoria en 1, pero no lo que queremos es que el valor que almacena esa dirección de memoria incrementa en 1. Para hacer eso tenemos que acceder a la dirección de memoria con el operador estrella o el asterisco. Ese operador se le llama operador de referenciación. Lo que hace es como ir a esa dirección de memoria que está guardando.
Entonces lo que va a hacer es ir a esa dirección que está guardando y le va a incrementar 1. Y a todo esto se lo va a asignar a la dirección de memoria en la que está apuntando a. Entonces podemos utilizar modificar y mandar a. Si observan aquí, me marca como si fuera un error, porque a, en este caso aquí no es un puntero. Lo que necesita es la dirección de memoria, por eso le voy a poner el ampersand. Entonces, al hacer esto, lo que retorna o estaría haciendo es enviándole a modificar la dirección de memoria. Por lo cual, este a, que aquí en modificar es un puntero, pues lo podría aceptar. Si imprimo a, de nuevo, debería de haberse modificado. Ok, aquí está este 13. Este 13 es la impresión después de modificar la variable a. Esa se puede decir que es la otra manera en la que podemos modificar información desde otros lados utilizando punteros. Teniendo esta idea, ahora, ¿cómo podemos reservar memoria? Voy a comentar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un puntero vacío. Ok, generalmente un puntero vacío se declara de esta manera. Aquí estamos diciendo que B va a ser un puntero, o sea que va a apuntar a una dirección donde se va a estar almacenando un entero. Entonces, esa dirección de memoria que va a tener el puntero B va a ser nulo. Comúnmente, el puntero nulo apunta a una dirección 0. La dirección 0 en los sistemas operativos es una dirección no válida. Se puede decir que no se puede acceder al inicio de la memoria porque está almacenado el sistema operativo. Entonces el mismo sistema operativo bloquea esas direcciones por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, si quisiéramos darle un valor a b, que en este caso es un puntero, necesitamos utilizar new. New lo que va a hacer es reservar memoria. Entonces new lo que hace es pedirle al sistema operativo que reserve memoria para almacenar un entero. Si recordamos un entero, necesita 4 bytes en memoria. Entonces lo que hace es retornarnos una dirección de memoria en donde están esos 4 bytes para poder almacenar un entero. Entonces lo puedo imprimir, por ejemplo, imprimo v y voy a imprimir un espacio y voy a imprimir la dirección, más bien el valor que está almacenando v. En este caso, el valor al que está almacenando el puntero v va a tener basura porque no le estamos asignando nada. Entonces esta es la dirección de memoria y este es el valor 0. Muchas veces lo que hace C++, dependiendo del sistema operativo, no limpia como la memoria y no la pone en 0, ¿no? Entonces, teniendo esto, nosotros podemos reservar una cierta cantidad de memoria. Por ejemplo, podemos decirle que nos almacene 100 elementos. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es reservar de manera continua esos 100 enteros, que en este caso tendríamos un arreglo de tamaño 100. Con esta idea, lo que vamos a hacer es crear un arreglo dinámico. Entonces vamos a comenzar creando ese arreglo dinámico con un valor de tamaño, por así decirlo, fijo. Una vez que se llene esa información o esa cantidad de elementos, vamos a reservar en tiempo de ejecución otro arreglo, por así decirlo, pero de tamaño, por decir, el doble. Si este tiene de tamaño 100, el segundo va a ser de tamaño 200. Pero los primeros 100 elementos los tenemos que copiar al nuevo arreglo que ya es de tamaño 200. ¿Ok? Entonces, para no estar perdiendo la información.
Entonces cada vez que se llega como al límite de nuestro arreglo vamos a estar como expandiendo ese arreglo dinámico. Ese arreglo dinámico lo vamos a implementar en una clase. Entonces la clase se va a encargar de administrar la memoria, por así decirlo, de nuestro arreglo. Entonces, antes de que se me olvide, siempre que utilicemos new y que ya no vayamos a utilizar la memoria, por ejemplo en este caso la función main, cuando reserva memoria para 100 enteros, como termina el programa se libera esa memoria. Pero si fuese el caso que fuera otra función donde se creara esa memoria, y si no llamamos el delete, lo que va a hacer es que se van a quedar esos trozos de memoria ocupados y sin que nadie pueda acceder a ellos. Por eso es importante que cuando reservemos memoria con new, eliminemos esa memoria con delete. ¿Ok? Entonces voy a comentar esto y vamos a crear nuestra clase arreglo. Entonces vamos a tener un punto h y un arreglo punto cpp. Entonces el arreglo punto h es donde vamos a tener nuestra clase y vamos a crear un arreglo dinámico para enteros. Entonces vamos incluyendo nuestras directivas de definición. Entonces aquí dentro vamos a tener el string y nuestra clase arreglo. Entonces esa clase arreglo es la que va a administrar ese arreglo dinámico, por lo que vamos a necesitar de manera privada un puntero que va a guardar la dirección de memoria a ese trozo o a ese conjunto de elementos consecutivos que va a representar un arreglo. Ese arreglo va a tener como, por así decirlo, un tamaño. Esto nos sirve para conocer cuántos elementos podemos almacenar. Y también, como ya lo vimos en la clase administradora, necesitamos un contador. El contador, si recuerdan, nos dice cuántos elementos tenemos y cuántos, en qué posición vamos a agregar el siguiente elemento. Entonces, ahora en la parte pública vamos a crear nuestro constructor. Okay, y también vamos a crearle un destructor. Si recuerdan, con el destructor se comienza con la tilde de la ñ, que en este caso ¿cómo se llama? Se llama virgulilla, pero también es correcto nombrarla tilde de la ñ. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro constructor y nuestro destructor. ¿Por qué necesitamos en este caso un destructor? Porque nuestra clase arreglo lo que va a hacer es reservar memoria de manera dinámica con new. Entonces, cuando ya no utilicemos un objeto de la clase arreglo, lo que necesitaremos es eliminar toda esa reserva de memoria que se hizo con new. Entonces vamos creando o implementando nuestro constructor y destructor. Entonces en el punto h tendremos que incluir
a arreglo.h. El destructor y el constructor. El constructor al iniciar lo que va a hacer es crearnos ese arreglo. Entonces ese arreglo lo vamos a reservar con new. Y en este caso le vamos a definir un tamaño como fijo al inicio, ¿no? Dependiendo nuestra necesidad, podemos comenzarlo con un arreglo de tamaño pequeño o un arreglo de tamaño grande. Entonces esta variable la podemos dejar como si fuera una variable definida. Y esta variable definida le vamos a llamar como máximo. Y la vamos a declarar como si fuera un atributo al arreglo. Si recuerdan, les había dicho que en el punto h, o donde se define la clase, no podemos inicializar variables. La única manera de inicializar una variable es dejándola de manera constante y estática. Es la única manera en la que podemos inicializar como atributos de la clase. Entonces se hace de la siguiente manera: const static, el tipo de dato, y aquí le voy a poner que sea de tamaño 5. Okay. Max va a representar en este caso el tamaño máximo inicial de nuestro arreglo dinámico, y también lo vamos a utilizar para seguir haciendo nuestros incrementos. Por ejemplo, cuando se llenen esos 5 posiciones, lo que vamos a hacer es ahora crear un arreglo de 10, un arreglo de 15. Entonces ese max nos va a servir como si fuera el tamaño de la expansión. Se crea el arreglo y contador comienza en 0 y tamaño es igual a max. ¿Ok? Entonces vamos a tener un arreglo que lo voy a dibujar aquí de tamaño 5. ¿Ok? Entonces todo esto es para conocer el tamaño de nuestro arreglo, que es de 5. Y contador se puede decir que nos dice en qué posición es la primera disponible para insertar. Entonces vamos ahora creando el destructor. El destructor lo que va a hacer es liberar la memoria que se reservó en este caso aquí. Y lo único es llamar delete y que elimine todo lo que se reservó para el puntero arreglo. Hasta aquí se puede decir que tenemos como la definición de nuestro arreglo dinámico. Falta crearle dos métodos. Vamos a crearle aquí dos métodos, uno que va a ser agregar al final o insertar al final, y el otro es insertar al inicio. El insertar al final ya lo hemos visto, que lo que hace es insertar al final del arreglo, que en este caso es donde tiene la dirección de contador, que va a ser con el primero que vamos a comenzar. Entonces insertar al inicio, y lo que va a hacer es recibir pues un entero. Ok, le voy a poner el valor de v para que sea el valor, y vamos implementando este método. Ok, el caso base, por así decirlo, que es lo que va a hacer siempre insertar al inicio, pues va a insertar, arregla nuestra variable en la posición contador. Lo que va a hacer es copiar lo que recibe en v y lo va a copiar a esta posición del arreglo. Una vez que ya lo copió, podemos incrementar contador. Eso se puede decir que siempre lo va a hacer, siempre va a insertar como en esa posición.
pero ya habíamos hecho algo parecido, algo así al administrador de videojuego que administraba personajes. En este caso, arreglo va a ser un administrador pues de un arreglo, no de direcciones de memoria o de memoria dinámica. Cuando se llena esa memoria dinámica, que en este caso es cuando contador es igual al tamaño, eso quiere decir que nuestro arreglo está lleno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a tener que, en este caso, expandir ese arreglo que ya tenemos. O sea, no tenemos que cerrar el programa, sino en un programa lo que va a hacer es expandir su memoria o su capacidad para seguir almacenando información. Entonces, este expandir va a ser un método que vamos a declarar en el punto H. Y este método va a ser un método privado que únicamente lo que va a hacer es crecer ese arreglo. Lo definimos en el punto H y lo implementamos en el CPP. Expandir. Entonces, para expandir, lo que tenemos que hacer es crear como otro arreglo dinámico, que en este caso yo le voy a nombrar como el temporal, o lo puedo poner más bien para hacerlo más detalladamente, que se llame nuevo. Y este nuevo va a ser de tamaño, el tamaño actual que tiene más el máximo. Entonces en la primera corrida, por ejemplo, tenemos nuestro arreglo, que en este caso es de tamaño 5. Cuando queramos expandirlo, esto quiere decir que ya se llegó a su capacidad máxima, ya tenemos 5 elementos. Lo que vamos a hacer es crear otro arreglo que va a ser de tamaño 10, que es el tamaño. Este tiene tamaño 5 más el máximo. Quedamos que máximo iba a ser también 5, entonces vamos a ir incrementando de 5 en 5. Entonces una vez que tengamos este es el nuevo, tenemos que copiar del anterior al nuevo. Entonces todos los elementos los tenemos que copiar a ese nuevo elemento. Esos 5 elementos que tenemos en el anterior los tenemos que copiar al nuevo. Si ya se llenara ese de 10, vamos a tener que crear otro arreglo que va a ser de tamaño 15 y de nuevo tendremos que copiar esos 10 elementos que estaban en el arreglo pequeño para pasarlos al arreglo más grande, ¿no? Entonces, nuevo va a representar ese nuevo elemento que tiene esos 5 elementos más, y lo que queda por hacer en este caso es copiar del anterior al nuevo. Entonces, con un for que va a comenzar desde 0 y va a terminar hasta contador, vamos a ir copiando a nuestro nuevo arreglo lo que tiene el arreglo anterior, por así decirlo. Entonces ese for únicamente lo que va a hacer, copiar los elementos hacia el nuevo elemento, hacia el nuevo arreglo. Una vez que ya están copiados, se puede decir que tenemos dos arreglos. Un arreglo de tamaño pequeño, por así decirlo, y un arreglo tamaño o un arreglo nuevo en el cual tenemos más elementos. Lo que tenemos que hacer, lo voy a dibujar de nuevo, es que en este caso ya tenemos dos, uno más pequeño y otro más grande. Una vez que ya copiamos todos, este arreglo se puede decir que ya no lo necesitamos y lo tenemos que eliminar. Pero antes de eliminarlo, se lo tenemos que
cómo enlazarlo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es borrar el arreglo, que es el arreglo pequeño, y después arreglo va a ser igual en este caso al nuevo. Este igual que está aquí lo que hace es copiar las direcciones de memoria, ¿ok? Si recuerdan, arreglo y nuevo son punteros, entonces lo que se están copiando son direcciones de memoria. Por último, el tamaño ahora es el más 5, por así decirlo, ¿no? El tamaño que tenía más el incremento que se hizo. Esto mismo, pues es lo que tenemos aquí, ¿no? El tamaño del nuevo arreglo dinámico. Ese algoritmo que está ahí se puede decir que es para crecer nuestro arreglo. Entonces, ahora sí, si nuestro arreglo está lleno, vamos a expandir nuestro arreglo. Y este código lo voy a tener que bajar, porque una vez que entre y nuestro arreglo ya esté lleno, que es esta sección de código, lo expande, y una vez expandido ya es posible más bien insertar un elemento. Ese es para insertar, más bien este se llama insertar final. Insertar final. Y vamos a hacer ahora el insertar al inicio. Entonces, insertar al inicio, se puede decir que va a ser un poco lo mismo. O sea, si está lleno el arreglo, siempre lo va a expandir. Pero ahora en vez de insertarlo en la posición contador, que es la última posición disponible, siempre lo va a insertar en la posición 0. Entonces, si tenemos nuestro arreglo con información, por ejemplo un 1, aquí un 2, o un 0, o un 4, en este caso, y esta última posición es una posición disponible, insertar al inicio es insertar en la posición 0, que sería en este caso en esa, pero ese insertar no va a eliminar el valor que tiene la posición 0, sino lo que tenemos que hacer es recorrer la información hacia la derecha. Entonces este 4 se va a mover a la siguiente posición, el 0 a la siguiente posición, y así hasta llegar a la posición 0. Entonces, una vez movidos esos elementos, quedaría algo así. Por ejemplo, aquí se movió el 1, aquí se movió el 2, el 0 y el 4. En la posición 1 aún va a seguir el 1, porque no se hizo un borrado, sino más bien se copió y se movió a la siguiente posición, pero ese 1 ya lo tenemos respaldado en la siguiente posición, que es esta, ¿no? Entonces ya aquí podemos, en la posición 0, copiar ese elemento que queremos meter. La desventaja de esto es que imagínense que si tuviéramos 1.000.000 de elementos y queremos insertar en la posición 0, tenemos que mover ese 1.000.000 de elementos hacia la derecha para poder insertar en la posición 0. Es la desventaja de esta estructura de datos de arreglo dinámico. Entonces, la ventaja que tiene es que sus elementos están almacenados de manera consecutiva. Podemos acceder, por así decirlo, directamente a esa posición utilizando los corchetes, ¿no? Entonces vamos implementando este insertar al inicio. Lo voy a hacer después del insertar final. Y voy a copiar esta condición. Esta condición me sirve como para validar si está lleno mi arreglo dinámico. Si está lleno, pues expándelo. Una vez expandido, ¿qué tenemos que hacer? Pues insertar en la posición 0. Pero antes de insertar en la posición 0, tengo que mover mis elementos.
Entonces con un for voy a tener que mover esos elementos. Entonces ese for lo que va a hacer es comenzar desde la posición contador, o sea, empezar desde la última posición. Y mientras esa i sea mayor que 0, voy a ir decrementando. Ok, de nuevo. Tengo mi arreglo, tengo información en ese arreglo. Y comienzo en esta posición. Ok, ese va a ser que es la posición en la que tiene contador. Y esa forma va a servir para moverlos hacia la derecha. Por eso es que voy decrementando hasta llegar al 0. Ok. Este es iSteam. Entonces arreglo en su posición i más 1, que es la siguiente a la derecha. O más bien es i, porque comenzamos en contador en la posición disponible. Va a ser igual arreglo en su posición i menos 1. Entonces esa línea lo que hace es mover nuestro elemento a la siguiente posición. Una vez que ya se movieron, lo que hay que hacer es que arreglo en la posición 0 va a ser igual a b. Y como agregamos un nuevo elemento, tenemos que incrementar nuestro contador. Ok, hasta aquí ya tenemos estos dos métodos. Vamos probando, creando un objeto de esta clase en el main. Y lo que voy a hacer es insertar elementos. Voy a insertar al final varios elementos. Lo que vamos a hacer primero va a ser compilar y después vamos a ver si podemos depurar para ver si podemos observar la información que está contenida dentro del arreglo dinámico. Entonces con control B seleccionamos y configuramos nuestro compilador. Y aquí vamos a modificar un par de cosas. Aquí en type voy a poner shell para que lo corra desde la terminal y para que compile todos los .cpp. Hay que utilizar esta variable que nos regresa el nombre del directorio, y con la diagonal indicamos que dentro de ese directorio compile todos los .cpp. Una vez configurado, con control shift B compilamos y hay un par de errores. El primero, que creo que en arreglo.h, que le falta el punto y coma aquí, y esto no debería de ir aquí. Voy a compilar de nuevo y al parecer ya compiló. Que eran los dos errores, nos faltaba el punto y coma y aquí no lleva ninguna palabra, ¿no? Ahora voy a poner, bueno, ya que el breakpoint de aquí, y voy a depurar. Aquí va. Aquí está nuestra variable arreglo. Y si observamos, el tamaño es 5 y la cantidad de elementos es 3. ¿Por qué? Porque estamos hasta este punto. En este punto todavía no se ha insertado ese valor. Voy a observar
Si abriéndolo me dice que el primer elemento es el 10, que en este caso pues sí es verdad, pero no me va a permitir observar los diferentes elementos. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es probar que después inserte al inicio un -10, por ejemplo, y voy a quitar este breakpoint y lo voy a poner hasta el retorno. Si abro la regla, pues ahí está el -10, ¿no? El -10 porque fue el que se insertó al inicio, ¿no? Lo que vamos a hacer es, para poder mostrar la información, es sobrecargar el operador de los corchetes para poder en el main imprimir toda la información y ver si nos está guardando esta información que estamos insertando. Entonces puede tener el depurador y en el arreglo.h lo que vamos a hacer en la parte pública, vamos a sobrecargar el operador de los corchetes. ¿Qué nos va a regresar? Pues nos va a regresar en este caso un entero que está almacenado y que va a recibir una posición en P. Entonces lo que nos va a retornar va a ser lo que tiene arreglo en su posición P. ¿Ok? Entonces también vamos a necesitar conocer el tamaño. Voy a poner size, que nos regrese la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo dinámico. Entonces este size sí lo vamos a implementar acá en el CPP. Y lo único que va a hacer es retornarnos la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo, que en este caso la variable contador es la que nos dice cuántos elementos hay en nuestro arreglo. Aquí olvidé ponerle que lo que va a regresar es un size t, entonces también hay que modificarlo en el punto h. Voy a compilar. Ok, compiló. Entonces en el main lo que vamos a hacer es con un for. Déjame ver si me completa el for. Sí, aquí está. Desde i igual a 0 hasta arreglo punto size, que vamos a hacer imprimir lo que tiene arreglo en su posición i, y le voy a poner que me imprima un espacio, que para que me los imprima en una sola línea. Entonces esto que estamos haciendo aquí, estos corchetes que están aquí, arreglo, si observan, arreglo no es un arreglo definido con los corchetes, sino lo que va a hacer es buscar en la sobrecarga, que es la que está aquí, ¿no? Esta sobrecarga es la que se va a llamar y nos va a retornar ahora sí lo que hay en la posición P. Compilo y de aquí voy a intentarlo correr. Ahí está, ¿no? Observamos. Insertar al inicio es este 10 que está aquí. Y después lo que se hizo fue insertar al final todos estos, que son los que se muestran en esta parte, ¿no? Ok, hasta aquí termino este video. Nos vemos.